La vasta inmensidad de Alaska, con sus paisajes congelados, montañas imponentes y bosques sin fin, parecía el escondite perfecto para un hombre que ocultaba un oscuro secreto. Durante más de una década, un panadero respetado de Anchorage llevó una doble vida. Mientras servía pasteles y sonreía a los clientes por la mañana, por las noches cazaba, pero no animales. Robert Hansen no elegía sus presas en los bosques por deporte. Él cazaba mujeres. Este es el perturbador caso de Robert Hansen, el asesino del cazador. Un hombre que utilizó el salvaje aislamiento de Alaska para cometer algunos de los crímenes más espeluznantes de la historia criminal de Estados Unidos. Un relato real que mezcla manipulación, violencia, supervivencia y un instinto depredador llevado al extremo. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, un pequeño pueblo del estado de Iowa. Su infancia, lejos de ser feliz o tranquila, estuvo marcada por una figura paterna estricta y autoritaria que dejó cicatrices invisibles que durarían toda su vida. Su padre, un inmigrante danés que regentaba una panadería, veía la disciplina como la única forma de criar a un hombre de verdad. Así que desde pequeño, Robert fue obligado a levantarse antes del amanecer para trabajar en el negocio familiar, amasar pan, limpiar hornos, cargar costales de harina. No era solo trabajo físico, era una infancia sin afecto. Desde la escuela primaria, Robert mostraba una timidez extrema. Tartamudeaba de forma severa, lo que lo convertía en blanco de burlas constantes. Su rostro estaba cubierto por un acné agresivo, lo que solo empeoraba su aislamiento social. Mientras otros chicos tenían amigos, citas, juegos, Robert tenía silencio, vergüenza y rabia contenida. En su mente adolescente empezó a gestarse una idea distorsionada del mundo. Uno donde él era la víctima de una sociedad injusta que premiaba a los superficiales y castigaba a los diferentes. Particularmente dolorosas fueron sus interacciones con las chicas. Las pocas veces que se armó de valor para invitar a alguna a salir, fue rechazado. Algunas se rieron de él, otras simplemente lo ignoraron. Esa sensación de humillación quedó grabada a fuego. En sus diarios juveniles escribió sobre su odio hacia las chicas bonitas que se burlaban de los buenos chicos como él. Este resentimiento crecería en silencio durante años, hasta explotar en una serie de crímenes impensables. A los 18 años, buscando escapar de su entorno, se alistó en el ejército. Sin embargo, su servicio fue breve y poco notable. Pasó algunos meses como operador de radio, pero pronto regresó a Iowa sin rumbo claro. Se casó con una joven local, pero su primer matrimonio fue un desastre. Poco tiempo después fue arrestado por incendiar un autobús escolar, un acto aparentemente sin sentido. Él mismo diría que fue un impulso. Fue condenado y enviado a una prisión psiquiátrica, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y un trastorno de personalidad mixta. Los doctores notaron algo preocupante. Aunque Robert mostraba signos de lucidez, también presentaba una desconexión emocional alarmante respecto a sus actos. Mostraba remordimiento solo cuando le convenía, pero su verdadero rostro emergía en sesiones privadas, donde hablaba con desprecio de las mujeres y admitía fantasías violentas. Sin embargo, fue liberado tras cumplir una sentencia breve y tras una aparente mejora, intentó reinsertarse en la sociedad. En 1967, Hansen decidió dejar Iowa atrás y mudarse a un lugar más remoto, donde nadie conociera su historial ni sus traumas. El lugar elegido fue Anchorage, Alaska, una ciudad en crecimiento con oportunidades para quienes buscaban un nuevo comienzo. Allí abrió una panadería modesta, trabajó duro, se volvió proveedor de productos para tiendas locales y, con el tiempo, se ganó una reputación como hombre trabajador, puntual y confiable. Se volvió a casar, tuvo hijos y, para los ojos de todos, era un ejemplo de redención. Pero bajo esa máscara de panadero amable, esposo dedicado y cazador recreativo, seguía latente la oscuridad. Y en los vastos paisajes de Alaska, donde la ley parecía diluirse entre bosques y montañas, Robert encontró el terreno perfecto para liberar, al fin, al verdadero monstruo que llevaba dentro. Después de su breve paso por prisión en Iowa y su diagnóstico psiquiátrico, Robert Hansen parecía haber enderezado el rumbo. Pero sus demonios internos no habían desaparecido, solo se habían escondido. En su mente las mujeres seguían siendo símbolos de desprecio, objetos de burla y burdos recordatorios de su juventud humillada. Esa rabia seguía acumulándose, como una olla de presión lista para estallar. Cuando se trasladó a Anchorage en 1967, encontró más que un nuevo inicio. Descubrió una ciudad joven, aún en expansión, donde nadie hacía demasiadas preguntas. Las autoridades estaban más enfocadas en controlar el auge del petróleo y en gestionar el crecimiento urbano que en escarbar en el pasado de los recién llegados.
Hansen aprovechó ese anonimato para reinventarse como un ciudadano modelo. Abrió su panadería, trabajaba de madrugada y era un proveedor confiable para las tiendas locales. Su habilidad en la caza, particularmente con arco y flecha, le valió respeto entre otros hombres. Incluso ganó trofeos por sus hazañas en la naturaleza, fotografiándose junto a osos y alces que había abatido en lo profundo del bosque. Pero ese respeto público contrastaba con su vida privada. Aunque estaba casado y tenía hijos, su matrimonio era frío. Su esposa sospechaba que algo andaba mal, pero nunca imaginó el verdadero alcance. Robert pasaba muchas horas lejos de casa, supuestamente cazando o entregando pan. Pero lo cierto es que desde principios de los años 70 ya había comenzado a trazar una ruta oscura. Hansen empezó a frecuentar clubes nocturnos y zonas marginales de Anchorage, donde trabajaban bailarinas exóticas, trabajadoras sexuales y jóvenes fugitivas que buscaban sobrevivir en una ciudad dura. Mujeres que para él representaban todo lo que odiaba: belleza, independencia y rechazo. Pero también eran mujeres sin redes de protección, sin familiares cerca, muchas veces sin siquiera documentos. Mujeres descartables, como él las veía. Sus primeros delitos conocidos no fueron asesinatos, sino secuestros. Ofrecía dinero por servicios, y una vez dentro de su auto, sacaba un arma. Amenazaba a las mujeres, las ataba y las llevaba a su casa, o en ocasiones a su cabaña aislada en el valle del río Knik. Allí las violaba, las golpeaba y después las dejaba ir, si tenía un buen día. Al principio, estas mujeres denunciaban lo sucedido, pero eran ignoradas o desestimadas por la policía. Algunas eran arrestadas por prostitución, otras simplemente no eran tomadas en serio. ¿Quién les creería? Un panadero respetado frente a una joven problemática. Ese desequilibrio le dio confianza a Hansen. Comenzó a perfeccionar su modus operandi. Poco a poco, las liberaciones se volvieron menos frecuentes. Aquellas a las que antes dejaba marcharse, ahora se convertían en objetivos finales. Ya no se conformaba con la humillación. Quería el control total y lo encontró en la casa. Robert compró una avioneta Piper Super Cub con dinero que ahorró meticulosamente. Era una aeronave pequeña, ideal para aterrizar en zonas remotas donde no había caminos ni vigilancia. También consiguió una cabaña aislada al norte del valle, rodeada de bosque y nieve, donde el silencio era absoluto. Nadie oiría gritar a sus víctimas. Nadie vendría a buscarlas. Fue allí donde su evolución como depredador alcanzó un nuevo nivel. Comenzó a llevar a sus víctimas en vuelos hacia lo salvaje. Ya no eran solo agresiones sexuales. Ahora eran rituales. Las liberaba en medio de la nada, les prometía que si corrían podrían salvarse, y luego las perseguía con su rifle o su arco. Esperaba, observaba y disparaba. La distancia entre el panadero y el cazador era ahora nula. Se habían fusionado. Robert Hansen se había transformado en su máxima fantasía, el amo absoluto del destino de sus presas. Durante más de una década, muchas de las desapariciones en Anchorage fueron archivadas sin resolver. La mayoría de las víctimas tenían en común su perfil social: mujeres jóvenes, muchas de ellas recién llegadas a la ciudad, sin familia, sin registros formales. Eran las invisibles del sistema. Y en ese anonimato Hansen encontraba protección. Nadie imaginaba que el respetado comerciante que donaba pan a la iglesia los domingos y cazaba alces en su tiempo libre era, al mismo tiempo, el arquitecto de un infierno privado que se extendía entre los árboles, la nieve y el silencio eterno del bosque. Imagínate despertar esposada en una cabaña helada en medio del bosque. El aire huele a madera, humedad y metal oxidado. No sabes dónde estás, no hay ventanas. Solo una lámpara débil colgando del techo y los pasos de un hombre que se aproxima con calma. Ese hombre sonríe, no grita, no parece enojado, solo te observa como quien estudia una presa antes del disparo. Ese hombre es Robert Hansen. Para 1971, el juego del secuestro y la violación ya no era suficiente para él. Su necesidad de dominación había mutado en algo más primitivo, más retorcido. No se trataba solo de infligir dolor o controlar. Se trataba de jugar con la esperanza, de darles una ilusión de libertad y luego arrebatársela con una bala. Hansen había convertido su avioneta y su cabaña remota en herramientas de tortura psicológica. Una vez que las víctimas eran subyugadas, él las mantenía cautivas en su propiedad durante horas o incluso días. Durante ese tiempo, las agredía verbal y físicamente, y a veces les hablaba como si fueran compañeras temporales. En su mente, él las poseía completamente. Algunas veces prometía que si cooperaban, las dejaría ir. Pero eso rara vez sucedía. Cuando estaba listo, las metía en su avioneta.
El vuelo duraba alrededor de 1 hora. Desde las alturas, las montañas de Alaska se extendían como una prisión natural sin paredes. No había caminos, no había testigos, solo nieve, árboles y silencio. Al aterrizar, las soltaba. Algunas estaban desnudas, otras con la ropa desgarrada, en medio del bosque sin saber en qué dirección correr. Robert, mientras tanto, se tomaba su tiempo. Afianzaba su rifle, revisaba su cuchillo de caza y los seguía. Esto no era una ejecución rápida. Era un juego, uno en el que solo él conocía las reglas. Hansen dejaba que sus víctimas corrieran por minutos, incluso horas. Las observaba con binoculares. Esperaba a que cayeran, a que se cansaran, a que entraran en pánico. En su mente era como cazar alces. A veces disparaba desde lejos. Otras veces se acercaba, les hablaba, les hacía creer una última vez que podrían sobrevivir. Cuando el disparo finalmente rompía el silencio del bosque, Robert sentía una calma extraña, una satisfacción. No se trataba de sexo, ni siquiera de sadismo puro. Era poder absoluto. Él decidía cuándo comenzaba el juego y cuándo terminaba. Después del asesinato, enterraba los cuerpos en sitios remotos. En ocasiones los marcaba en un mapa con una pequeña cruz como si fueran trofeos. Para él eran parte de una colección, un registro de su éxito como cazador. Algunas veces incluso regresaba al lugar no para ver el cuerpo, sino para revivir el momento exacto donde se sentía más vivo, el momento del disparo. Lo más aterrador es que mientras hacía esto, su vida pública seguía siendo impecable. Continuaba horneando pan por las mañanas, conversando con clientes, asistiendo a ferias de caza. Nadie sospechaba, nadie lo veía como una amenaza. Era un padre tranquilo, un comerciante honesto, un tipo que cazaba animales salvajes en su tiempo libre. Lo que nadie sabía era que los trofeos más valiosos no estaban en su casa ni en su panadería. Estaban enterrados bajo la nieve, marcados con cruces en un mapa secreto que guardaba como un diario íntimo de horrores. Y lo más perturbador, muchas de sus víctimas jamás fueron reportadas como desaparecidas. Algunas eran mujeres que habían llegado a Alaska por unos días, otras eran trabajadoras sexuales itinerantes, algunas ni siquiera tenían nombres oficiales en los registros. Eran para el sistema invisibles, y para Hansen eran perfectas. El bosque de Alaska, en apariencia un paraíso natural, se convirtió en un cementerio sin lápidas. Y mientras más se salía con la suya, más perfeccionaba su técnica. Hansen se creía intocable. Estaba convencido de que jamás lo atraparían. Después de todo, ¿quién buscaría a quienes nadie extraña? No todas sus víctimas murieron. En junio de 1983, una joven de 17 años llamada Cindy Paulson fue encontrada por la policía corriendo descalza por una carretera en Anchorage, esposada y con signos de tortura. Contó que un hombre la había secuestrado, la había violado y había intentado meterla a su avioneta, pero logró escapar mientras él se distraía. Cindy fue llevada a la estación de policía, donde describió con precisión a Robert Hansen, su casa, su cabaña y su avión. Sin embargo, la policía al principio no le creyó. Hansen tenía una coartada sólida, dijo que estaba con amigos y tenía testigos. Además, era un padre de familia y propietario de una panadería muy conocida. ¿Por qué iban a creerle a una joven prostituta? Pero Cindy insistió, y su determinación encendió la chispa que lo cambiaría todo. El agente del FBI, John Douglas, pionero del perfil criminal, fue llamado para analizar el caso. Su perfil psicológico del asesino encajaba perfectamente con Robert Hansen, un hombre tímido, reprimido, con rencor hacia las mujeres, habilidoso en la caza y con conocimiento del terreno. La policía comenzó a vigilar a Hansen más de cerca, y tras obtener una orden judicial, realizaron un registro exhaustivo de su casa, su coche y su cabaña. Lo que encontraron fue espeluznante. Joyas de mujeres enterradas en el jardín, armas de fuego, mapas marcados con cruces en áreas remotas y fotografías de mujeres desnudas en situaciones humillantes. También descubrieron un diario donde detallaba sus crímenes con precisión casi quirúrgica. El mapa con cruces resultó ser una especie de trofeo de caza. Cada marca señalaba el lugar donde había dejado un cuerpo. En total, 24 puntos. El 27 de junio de 1983, tras semanas de seguimiento, vigilancia encubierta y recolección de evidencia circunstancial, la policía finalmente obtuvo una orden para allanar la propiedad de Robert Hansen. Era el momento de enfrentar la verdad. Los agentes sabían que estaban pisando terreno delicado. Un respetado comerciante de Anchorage, casado, padre de 2 hijos. ¿Podría realmente ser un asesino serial?
La orden les permitió registrar su casa, su panadería, su avioneta y su cabaña remota en el valle del río Knik. Lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. En una habitación del sótano, tras remover una baldosa suelta, descubrieron una pequeña caja metálica oculta. Al abrirla, lo imposible se hizo tangible. Joyas, collares, pendientes, anillos. No eran objetos de valor económico. Eran trofeos. Recuerdos de sus víctimas. Cada prenda era un símbolo de control, una prueba silenciosa del poder que Hansen había tenido sobre aquellas mujeres. También encontraron un mapa topográfico cuidadosamente doblado, lleno de pequeñas cruces marcadas con tinta roja. En ese momento nadie sabía qué representaban con exactitud, pero la intuición les decía que no eran lugares de caza de animales. No eran ubicaciones al azar, era un registro, un mapa de muerte. Más tarde, revisando su avioneta, encontraron fibras de cuerda y manchas sospechosas. En su cabaña, ubicada en medio del bosque, hallaron restos de cuerdas, ropa interior femenina y una atmósfera densa que hablaba por sí sola. Había humedad, suciedad y un silencio que parecía absorber el aire. Lo que más impactó a los agentes fue la normalidad de todo. Hansen no era caótico. Era meticuloso, ordenado. Su casa estaba limpia, sus armas bien guardadas, sus cuentas bancarias en orden. Su panadería seguía funcionando como un reloj. El monstruo vivía detrás de una fachada absolutamente banal. Y eso era lo más escalofriante. Ante la abrumadora evidencia, Hansen fue arrestado. Al principio lo negó todo. Aseguró que Cindy Paulson lo estaba difamando, que las joyas eran recuerdos de antiguas amantes, que el mapa no significaba nada. Pero la presión aumentó. El FBI ya tenía su perfil perfectamente delineado. Los detectives mostraron cruces en el mapa que coincidían con restos humanos encontrados años atrás, en lugares remotos. Lo acorralaron, pieza por pieza, hasta que ya no hubo salida. Finalmente Hansen accedió a hablar, pero lo hizo bajo una condición. No quería la pena de muerte y quería cumplir su condena en una prisión federal fuera de Alaska. Las autoridades, sabiendo que necesitaban sus confesiones para cerrar muchos casos abiertos, aceptaron. Lo que vino después fue una de las confesiones más perturbadoras en la historia del crimen moderno. Con voz neutra, casi como si leyera una receta, Hansen describió sus crímenes. Narró con calma cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo las engañaba, las sometía, las transportaba, cómo las soltaba en la nieve y les daba ventaja para correr, cómo apuntaba, cómo las mataba, cómo marcaba cada cuerpo en el mapa, como quien tacha una lista de pendientes. Los agentes que lo escuchaban no daban crédito a la frialdad con la que hablaba. No mostraba emoción, no lloraba, no se exaltaba, tampoco pedía perdón. Para Hansen, todo lo que había hecho era lógico, ordenado, como si las mujeres fueran parte de un juego, de un proceso que había llevado con eficiencia durante años. Gracias a su testimonio, se logró identificar y recuperar los restos de muchas de sus víctimas. Algunas de ellas habían sido reportadas como desaparecidas casi una década atrás. Otras nunca habían sido oficialmente buscadas. Los huesos hallados en lugares remotos, enterrados a pocos centímetros bajo tierra congelada, eran todo lo que quedaba de vidas arrebatadas brutalmente. El mapa que los agentes habían encontrado marcaba 24 puntos. Hansen admitió haber matado al menos a 17 mujeres, pero cuando se le preguntó si había más, simplemente sonrió y guardó silencio. Esa sonrisa fría y vacía decía más que cualquier palabra. La justicia al fin tenía al asesino. Pero las familias de las víctimas, en muchos casos, solo obtuvieron una cruz en un mapa y un nombre sin rostro. En 1984, Robert Hansen fue sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado al Spring Creek Correctional Center en Seward, Alaska, donde permaneció aislado del resto de los presos. Durante su encarcelamiento nunca mostró arrepentimiento. Murió en 2014 a los 75 años en un hospital penitenciario. Nunca expresó remordimiento público por lo que hizo. Las autoridades de Alaska continúan, incluso hoy, identificando restos humanos hallados en zonas remotas que podrían estar vinculados a sus crímenes. El caso de Robert Hansen dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por la forma meticulosa, fría y metódica con la que actuó. Usó el terreno como su arma, la distancia como su escudo, y la desconfianza hacia las mujeres vulnerables como su mejor aliada. También puso en evidencia los prejuicios sistémicos de las autoridades hacia las víctimas.
Muchas de sus presas podrían haberse salvado si las denuncias anteriores no hubieran sido ignoradas simplemente por su ocupación o estilo de vida. Cindy Paulson, cuya valentía permitió detener al asesino, desapareció de la vida pública por años. Se rumorea que vive bajo un nombre diferente, lejos de Alaska. Robert Hansen vivió una vida doble: panadero por la mañana, cazador de mujeres por la noche. Su historia no es solo una advertencia sobre los monstruos que se esconden a plena vista, sino también una lección sobre la importancia de escuchar a quienes pocas veces son oídas. En el corazón helado de Alaska, un hombre convirtió los bosques en su campo de caza. Y durante años nadie sospechó que el amable panadero del vecindario era, en realidad, uno de los asesinos en serie más crueles de la historia moderna